que la denominamos Ateneo Didáctico. En esta ocasión vamos a ir con la posibilidad de pensar a la inclusión educativa como una responsabilidad de todos. Dicha línea del asesoramiento pedagógico y perdone, antes que me olvide la segunda, la profe Silvia siempre dice lo mismo, no se va a ir. La línea del asesoramiento pedagógico, recordemos que tiene ese sentido, el sentido de poder construir al lado de, juntos, ¿sí? Por el momento no ha podido, no lo hemos trabajado desde ese lugar, tal vez sea para la próxima etapa, desde la perspectiva de ajustarnos al marco legal del puntaje, de la certificación. Esto es desde el sentido más genuino, más natural que nos salió de podernos sentar al lado de cada uno de los asistentes o de los que asisten a este espacio a poder reconstruir ese saber que la modalidad nos está llamando a pensar, a interpelar. Lo vamos a retrabajar al interior del equipo para institucionalizarlo con otro formato. De eso me queda el compromiso. Pero a partir de ahora, quiero poner en la mesa que este espacio no lo hemos podido pensar en el marco de otro formato. Quisiera invitarlos a todos los presentes a que a medida que vayamos escuchando, vayamos haciéndonos preguntas, que nos animemos a participar, pongan sus preguntas, pongan sus dudas. En la medida que se pueda les vamos a ir respondiendo. Seguramente que nos va a ir quedando otros ítems, otros temas, otros aspectos para ser hablados, pero se nos va a ir mucho el tiempo. Voy a ceder el micrófono a la profe Claudia Fajardo, que es una de nuestras moderadoras, que va a hacer la presentación para que en el acto nos vayamos a trabajar con la profe Silvia Núñez. Buenos días a todos. Bueno, la voy a presentar a la profe Silvia, que la mayoría la conoce, pero la formalidad del instituto nos hace que contemos un poco de parte de su currículum. La profesora es licenciada en psicopedagogía, es profesora en psicopedagogía, licenciada en tecnologías educativas, especializada en multiimpedimento, es una experta en gestión educativa y también pertenece al equipo de nivel superior para educación especial. Las que la conocemos tiene una vasta trayectoria, durante muchísimos años nos acompañó en la formación y también en el recorrido profesional. Así que a partir de ahora tenemos la posibilidad de escucharla desde otro lugar y con toda la sabiduría en la actualización de en este momento. Adelante, profe. ¿Y ahora qué hago con todos los halagos que me han dado hoy? Realmente me dejan sin palabras. Hola María Angélica, buen día. Siempre trabajando, siempre en algún momento nos encontramos. No crean mucho, chicas, lo que dicen, no soy tan experta ni tan nada, no me gustan esas presentaciones, a mí me gusta ser Silvia Núñez. Hola María, ¿cómo estás? Seguramente no nos vamos a ver hasta el día que vos te jubiles, me parece. No le puedo decir que no al Tobar, no le puedo decir que no. Me siento muy identificada y me siento comprometida con el instituto. Y con la educación especial, siempre mi compromiso estuvo. No crean mucho de lo que dicen, porque yo solamente soy una estudiosa, me gusta estudiar. Y el tema que me propusieron hoy realmente a mí me apasiona. Hace 20 años que yo vengo estudiando sobre este tema y vengo mirando y vengo intentando que se cuele en todas partes. En algunos puntos sí está, en otros no.
Educar en y para la diversidad es un tema que nos atañe a todos, la diversidad nos atraviesa a todos, no es solamente de la escuela, es toda la sociedad, todos nosotros somos diversos, tenemos diferencias. Fíjense cómo será este tema tan importante, que las diferencias existen antes de la concepción nuestra. O sea, ya venimos con una impronta, ya venimos con una historia que es irrepetible, que nada nos compara con otro, nada nos iguala. Sí, en realidad, nos iguala la condición de ser humanos, ¿sí? De ser pensantes, eso sí nos iguala, pero somos diferentes en todo, absolutamente todo. Claudia, estás poniendo la primera, porque hay unas palabritas ahí que a mí me gustaría empezar a trabajar. Profe Cuando, Silvia, sí, sí, hola, yo le voy a asistir con los PowerPoint. ok, Ponemos el primero y dejamos. ponémela a educar en y para la diversidad. Perfecto. Gracias, Edgardo. Educar en. A mí me parecía que era un título muy abarcativo en y para la diversidad. Cuando nosotros decimos educar en, es que quiere decir que estamos inmersos en esta diversidad, que estamos hoy educando en la diversidad, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es diverso, que los alumnos que tenemos son diversos, pero que en realidad no está generalizado. Estos son acciones apenas, esbozos de acciones, pero que en realidad no es una regla general. Mucho tiempo hace que esto se viene intentando hacer, que se haga realidad y que se plasme en una institución, pero en realidad esto se ha ido desvirtuando. ¿Por qué es importante que retomemos esto de educar en y para? Porque hay muchas modas en educación, hay muchas cosas que pasan, hay términos que aparecen y después se van desvaneciendo en el tiempo y se caen y realmente se pierden en la historia, ¿no? Bueno, intentamos, los que podemos o los que nos interesa esto de la diversidad, intentamos que esto no muera, que este tema de la diversidad sea entendido cabalmente, lo que significa diverso, porque en realidad yo me imagino que todos ustedes saben lo que es la diversidad, pero a la hora de trabajar, siempre nos aparece ese enano fascista que tenemos, que nos dio la formación, chicos, ojo, esto no tiene nada que ver con nosotros como seres humanos. Todavía en nuestra educación subyacen estas cuestiones de la homogeneidad, de ser todos iguales, de educarnos a todos para lo mismo. Entonces, aparece eso, es como que está el tema de la diversidad, nosotros lo podemos observar, pero bueno, nuestra formación no nos permite, o lo vamos logrando de a poco, tampoco es una cuestión de que esté tan instalada, a pesar de que, vuelvo a reiterar, desde el año 2000, o sea, hace 21 años que está este tema presente, ya vamos a ir haciendo un recorrido. Entonces, pensar en que aparece de nuevo esto de homogeneizar, esto de tratar a todos los alumnos iguales, pensar las mismas actividades para todos. Y yo acá no voy a hacer la distinción entre educación especial y educación común. Vamos a hacer un gran repaso así para que veamos cómo llegamos al concepto de diversidad, pero yo personalmente, y por esto vengo hace muchos años trabajando, y esto, la gente que está en educación especial puede dar cuenta de que yo toda la vida pensé que educación especial y educación común tenían que estar de la mano trabajando. Siempre pensé que la educación especial tenía que tener sus docentes en la educación común. Y antes de que se enojen,
porque yo me imagino que esto genera un poco de impaciencia. Yo sé que van adelantando, que ustedes colaboran, pero tiene que ser un sistema único, o sea, con el reconocimiento de la educación especial que siempre la va a tener. Y yo siempre digo, hay reconocimiento en cuanto a la cantidad de años, en cuanto a la educación especial, no lo hay. Bueno, entonces, para que nosotros podamos seguir luchando por estas cuestiones, tenemos que estar al lado de la educación común, trabajando con ellos, para que ellos puedan dar cuenta que somos necesarios. Esto es desde una cuestión muy general, y eso es para la diversidad. Educar porque yo tengo en mi aula la diversidad, y para la diversidad, para que el día de mañana todos podamos desarrollarnos y todos podamos trabajar con estos diversos, para que nosotros podamos darle los cimientos a los chicos. Si bien se dice que educar en diversidad es producto de los padres o es responsabilidad de los padres, bueno, a veces los padres no son tan tolerantes en esto de las diferencias, ¿no? Entonces hay que volver a poner la mirada en esto, en la diversidad, volver a educar, volver a rescatar el valor de la diversidad, y para la diversidad, para que el día de mañana nosotros podamos adentrarnos y trabajar y estar en contacto y pensar con otro y caminar con otro. Pasamos a la segunda, Edgardo, por favor. Miren, acá estos son los escenarios actuales. Miren, están todas estas palabras, ¿no? Integración, inclusión, exclusión, discriminación, diversidad, diferencia, educación para todos. Eso está presente siempre en las políticas. Estas palabras, si no, las vamos a ir viendo acá, las vamos a trabajar acá. No sé si tan detalladamente, pero en realidad vamos a irlas tocando y vamos a irlo viendo. Esto va a quedar por un tiempo largo, Edgardo, esta diapositiva. Fíjense que, y tiene que ver con la historia de la educación especial. Yo les voy a ir relatando a grandes rasgos. Ustedes se acuerdan que en un primer momento la historia de la educación especial pasaba por la institucionalización, después pasó por el tema de los centros de educación especial. Esto lo voy a hacer a grandes rasgos porque no quiero detenerme, ustedes la saben, a esa la han estudiado en el profesorado mucho tiempo, por lo tanto no los voy a demorar en esto. Pero sí les voy a comentar, por ejemplo, que en el tema, cuando comienza el tema de la integración, empieza a develarse, empieza a caerse las capas de esto, ¿no? Cuando la educación especial ingresa en la educación común, a mirar, a acompañar a sus alumnos, empieza a decantarse esto de la segregación, esto de que de que no eran mirados como todos los alumnos con discapacidad. En este caso nos vamos a referir pura y exclusivamente, bien chiquitito, a la discapacidad. Después vamos a ir avanzando más. Y es justamente que ellos empiezan a transitar este camino, los padres sobre todo, de pedir una educación igual para sus hijos. Y así tenemos muchas leyes, muchas cuestiones que han pasado por el camino. Ustedes saben que hay muchas en los años 80, esto de la integración era propio de los años 80, en los años 90 aparece la Homtiem, donde están diciendo, donde lo que proponen es que la educación debe incluir a todos, que debe ser una educación de calidad, porque en realidad se venía viendo, esto es una información que está en los libros, ustedes la pueden chequear,
fíjese que usted, las personas con necesidades, o sea, comienza con las necesidades, con las personas con necesidades educativas. O sea, nos olvidamos de los especiales, sino que hablamos de necesidades educativas. Y todas las personas tienen necesidades educativas. Entonces ahí empieza el camino hacia el tema de la diversidad. Y ya van a ir viendo qué pasa. Entonces, dice Arnay Sánchez, Gro, ellos opinan que los logros no han sido suficientes, que hay una realidad paralela, que existe todavía una realidad paralela entre la educación especial y la educación regular. Las actitudes, hay actitudes excluyentes en los profesorados, la legislación, el crecimiento continuo de los servicios de educación especial en niveles más restringidos. Entonces, estos interrogantes, estos cuestionamientos, esto que viene a decir qué es lo que pasa, por qué no se les está dando una educación de calidad, empieza a posicionarse en la defensa de los derechos humanos y de la legislación internacional. Entonces, ahí vamos a ir, la Convención sobre los Derechos Humanos. O sea, ahí el derecho fundamental a la educación ha sido violado sistemáticamente, porque los alumnos con necesidades educativas, no todos han sido aceptados, no todos han sido incluidos, no todos han sido integrados. Una cosa es hablar de integración y que el chico esté en la escuela y que sea un ente donde no puede interactuar, donde no se le brinden los conocimientos necesarios, donde no interaccione con otros. Y otra cosa es que el chico participe, que se busquen las estrategias para que el chico pueda estar integrado e incluido, porque ahí son dos caras de la misma moneda. Siempre dicen que es más amplio, la integración o la inclusión. Digo, la inclusión no es real si no está integrado. Si este chico no puede trabajar con otros, estudiar con otros, construir con otros. Les quiero aclarar que si tienen dudas o si no entienden, por favor pueden hacer preguntas, me pueden interrumpir y yo les voy a aclarar. Espero que hasta el momento vaya tranquila y bien. Entonces, la educación especial empieza a poner blanco sobre negro. Las comunidades mundiales. ¿Por qué? Porque se encuentran que son alarmantes las cifras que en realidad se manejaban hasta ese momento. Entonces, se piensa que tiene que haber educación para todos en este sentido. Los niños de la calle, y en especial las niñas de las calles, los niños y las niñas con HIV que no eran contenidos, los adultos analfabetos, especialmente las mujeres, las poblaciones de zonas rurales, los nómadas, los migrantes, las minorías étnicas, los pueblos indígenas, esos eran gente que estaba fuera del sistema, eran los excluidos del sistema, eran los que el sistema los rechazaba sistemáticamente. No porque no se supiera, sino porque estábamos formados para trabajar con los niños rubios, de ojos azules e inteligentes. Todo el que se salía de ese parámetro de la media que decíamos que eran los test antiguos de medición del coeficiente intelectual, todo el que salía de esa norma, de esa media, no entraba, no servía, tenía que... Y lo mandaban a la escuela de educación especial, todos eran derivados a la educación especial. Entonces la educación especial también empieza a poner límites, ciertos límites. También estaban los pueblos, el tema de la religión, las ideas políticas, las personas que presentan condiciones de discapacidad. Entonces todo esto empezaron a mirar todo el mundo, todos los países del mundo, y empezaron a darse cuenta de que no estaba siendo respetados los derechos humanos, que estaban siendo violados sistemáticamente, que el derecho a la educación es inherente a todo niño,
sea cual sea su condición. Yo lo que estoy haciendo acá es pensar la diversidad en la educación, porque ese es el tema que nos convoca hoy. De todas maneras, esto de la diversidad atraviesa todos los trabajos, todo. En la década de los 90 empezaron a mirar que realmente no había nada que se hubiera transformado, nada que hubiera cambiado. Y acá pasa a ser de necesidades educativas especiales a necesidades educativas. En realidad, la Convención de Salamanca nosotros la leemos por la mitad, porque es una convención que tiene para decir mucho más de lo que nosotros miramos. Entonces, el Foro Mundial sobre Educación para Todos, el marco de acción de Dakar, en el año 2000 se hace la evaluación de la educación para todos por medio de 5 conferencias regionales. A ver, ¿qué se pretendía? Ver cuáles eran los avances en esta educación para todos. Ya vamos a terminar, solamente es un paso rápido. ¿Cuál era el propósito de estas conferencias, de las conferencias regionales? Evaluar los avances logrados desde la promulgación de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y el marco de acción para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Esa era la de Homtien en 1990. En realidad, se dan cuenta de que nada había pasado. O sea, tenían, por ejemplo, en el tema de las Américas, la conferencia realizada de las Américas, que nos correspondía a todos los países de América, altas tasas de repetición y deserción, niños con sobriedad, niños que no asisten a la escuela, niveles bajos de aprendizaje, desvalorización de los docentes, prevalencia de la inequidad y la distribución, eficiencia y calidad de los sistemas educativos. Todo esto se evalúa en América, ¿sí? En abril del año 2000, en base a los resultados de las conferencias, se desarrolla en Dakar el Foro Mundial sobre Educación. Entonces ahí se analizan los compromisos asumidos a 10 años, ¿sí? Y se empiezan se tienen en cuenta cuáles eran las necesidades más urgentes. Y se menciona la siguiente: tan solo la tercera parte de 800 millones menores de 6 años reciben algún tipo de educación. Bueno, el de 113 millones de niños, el 60% de niñas no tiene acceso a la educación primaria. Existen 880 millones de adultos, mayormente mujeres analfabetos. Prevalece la discriminación entre género, la falta de calidad del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí estamos nosotros también. Ahí estábamos, nosotros estábamos incluidos en esa gran convención que se había realizado. Entonces, en el Foro Mundial sobre Educación se adoptaron los marcos de acciones regionales desarrollados en cada una de las conferencias y se promulgó el marco de acción de Dakar, educación para todos, cumplir con nuestros compromisos comunes. Este marco de acción tiene el deber, la obligación de facilitar, de garantizar el derecho a la educación para todos desde los siguientes objetivos, porque tenían todos objetivos: extender y mejorar la educación integral de la primera infancia, o sea, desde los 3 años, vieron que se decían desde los 45 días hasta los 5 años, bueno, este tipo de cuestiones, estamos en los 3 años.
brindar el acceso a una enseñanza primaria gratuita, alfabetizar y brindar educación básica para los adultos, brindar educación para todos de calidad, de modo que sea equitativa y sustentable. En base a este tratado, el marco de acción de las Américas, donde estábamos nosotros, acá también, porque no se olviden que hubo algunas reuniones en donde no se dieron a conocer los resultados, y eso es lo que pasa, por qué no impactan tanto las cuestiones. Al no darse a conocer estos resultados, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, y creemos que lo estamos haciendo muy bien, y seguramente lo haremos muy bien. Pero si conociéramos los resultados, iríamos ajustando algunas cuestiones como para poder reencauzar nuestros objetivos, mirar la forma de llevarlos a cabo desde otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de nuestra región? Garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños en la escuela básica, reducir la repetición, reducir la deserción escolar, diseñar modalidades y currículum diversificados para atender a la población excluida, reconocer la diversidad y heterogeneidad de los estudiantes, brindar propuestas pertinentes a las necesidades educativas del estudiantado, proveer de libros y otros recursos didácticos y tecnológicos, formular políticas educativas de inclusión. Esto nos habíamos comprometido toda América, ¿sí? Sobre estos principios íbamos a tener que trabajar. ¿Cuáles son los principios? Y acá entramos en otras cuestiones. O sea, de todo esto que hemos ido viendo, que era estas palabras, integración, inclusión, o sea, ahí empezamos a mirar cómo los excluidos, los discriminados, empiezan a cobrar visibilidad, empiezan a visibilizarse a través de todas estas reuniones, estas conferencias, estos líderes del mundo que empiezan a pensar qué pasa con la gente que no está educada, qué pasa con la gente que no está alfabetizada, qué pasa con el principal derecho que tiene el ser humano, que es un derecho humano, para colmo, y que lo violamos todo el tiempo, que es el de la educación. Los niños tienen que estar en la escuela. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Si teníamos semejante tasa de deserción, ¿qué estábamos haciendo para retenerlos? Entonces, ahí empieza, en Dakar, empiezan los fundamentos o los principios de la educación inclusiva. Yo les aclaro que no voy a avanzar mucho porque viene la segunda conferencia, es sobre educación inclusiva, creo, si no me equivoco, y van a estar las aulas heterogéneas, donde también se va a tratar este tema, pero así a vuelo de pájaro vamos a ver cuáles eran los principios que se toman en ese momento, en Dakar. El reconocimiento de la educación como un derecho humano básico. Lo vamos a ir nombrando nada más. La diversidad como un valor educativo. Ahí estamos empezando a mirar ya desde el año 2000, empezamos a mirar esto como algo como de mucha presencia y de mucha fuerza, la diversidad, como un valor educativo. Entonces ellos dicen que la diversidad representada por las diferencias personales, culturales y ecológicas sociales ha sido vista como una amenaza en muchos procesos, entre ellos el educativo. Este enfoque de la diferencia ha dado cabida a distintas formas de exclusión. Y ahí estamos viendo estas palabritas que nos hacen mucho ruido, ¿no? La diferencia entre los seres humanos es lo común y no lo excepcional. Sin embargo, al igual que lo que ocurre en la sociedad, las diferencias en el ámbito educativo se obvian, se niegan y se valoran negativamente, lo que ha dado lugar a la creación de estructuras y propuestas educativas diferenciadas para distintos colectivos de alumnos y alumnas.
Esto lo leo textual porque en realidad son, para que nosotros tengamos claro que este tema de la diversidad y la aceptación de la diversidad y el respeto y educar en y para la diversidad viene hace muchos años. Que no lo hemos trabajado lo suficiente en todas las formaciones, en todos los profesorados, en todas las escuelas, también es cierto, no lo hemos trabajado. Entonces, este es el momento de empezar a plantearnos qué nos pasa a nosotros con la diversidad. La educación inclusiva pretende lo que pretende, que valoren la diversidad. O sea, ahí adquiere otro estatus la diversidad. Y hasta ahí nomás voy a tomar que les den las mismas oportunidades a las personas, eliminen las barreras que a lo largo del tiempo han creado desigualdad, discriminación y exclusión. O sea, ahí estamos mirando estas palabritas que, bueno, esto de no respetar las diferencias discrimina, excluye, el no aceptar las diferencias, el no respetarlas, esto va segregando, y tendríamos que pensar, y esto se los propongo como un ejercicio ahora, que nos pongamos a pensar por un segundo y el que quiera decirlo puede hacerlo. Si alguna vez hemos sido discriminados, si alguna vez nos hemos sentido discriminados. Esto como para que quede, yo les voy a dejar una tarea para todos después, pero me gustaría que si alguien se anima a decir si ha sido discriminado en algún momento de su vida, pueda decirlo. Porque de esta manera vamos a ir entendiendo de lo que se trata esto de no dar lugar a la diversidad. ¿Alguien se va a animar? Somos todos adultos. ¿Quieren que les cuente yo cómo viví yo una forma de discriminación? Yo les voy a contar. Yo venía de un pueblo, de Villa Massán, yo nací ahí, y venía a estudiar a La Rioja. Bueno, ahí está, muy bien, Verónica, me encanta. Todos alguna vez nos sentimos discriminados. Bien, Verónica, me gusta. Está bien, no sé de dónde eres, Verónica, ¿por qué no nos aclaras un poquito? Para saber que sos muy valiente, para conocerte un poquito mejor. Es cierto, todos hemos sido discriminados, pero está bueno poder reconocerlo, porque cuando uno lo dice, lo pone en palabras, puede imaginarse al otro, a la otra, de campanas. Escuela, me encanta, gracias, Vero. Cuando uno lo pone en palabras, puede entender qué le pasa al otro o a la otra cuando le hacen estas cuestiones, cuando le pasa esto. A ver, si hemos sido discriminados, es muy general esto, hemos sido discriminados. Las situaciones tienen que ser puntuales. Yo les estaba contando que venía de un pueblo y la gente de acá, de La Rioja capital, me veía como una cabecita negra. Y nadie me daba bolilla, para colmo que tenía el peso en mi cabeza, que mi hermana, mi única hermana, era escolta ahí en la escuela, entonces querían que yo tuviera el mismo rendimiento y a mí, o sea, igualarme con mi hermana, y a mí me importaban 3 pepinos. Entonces, yo sentí ese el primer, y estoy contando una realidad, o sea, esto fue lo que me pasó a mí. Cuando yo lo pongo en palabras, cuando yo lo puedo decir, es como que yo valoro al otro. Cuando yo trabajaba, cuando yo estaba en los equipos técnicos, cada persona nueva que llegaba al equipo técnico, yo le daba una bienvenida de aquellas que nadie se imaginaba. Yo le decía que se sintiera cómodo, que yo le iba a enseñar todo lo que pudiera, porque en realidad eso me hubiera gustado a mí. Y me imaginaba qué le pasaba a esta otra. Bien, perfecto. Esa es una de las
Sí, sí, puede ser, sí. Acá dice, sí, sí, Mercedes, me parece perfecto. Lo que pasa que no todos están preparados para hacer esa asimilación. Generalmente la discriminación marca y la discriminación excluye. Esto de la exclusión está presente, sobre todo en educación, sobre todo en educación. Bueno, como nadie se animó, valiente las chicas, me encantaron. Gracias, chicas, por... A ver, profe. Sí. Bueno, yo estuve leyendo lo que decían algunos de las profes, y Uh-huh. todos en algún momento hemos sido discriminados, ya sea Bien, por la situación de la cual veníamos, situaciones que sí, sociales, perfecto. y hemos sido discriminados, nada más que en años más atrás no tenía tanta trascendencia esto, ¿no? Era como callarse, quedarse calladito, te discriminaban y bueno, te la tenías que comer, digamos, porque, qué sé yo, no había otra solución, ¿sí? Hoy como está más abierto, está más libre, la expresión se puede expresar mejor. Bien, bien, profe, es cierto, esto de callarse, pero cuando uno lo puede decir, uno es como que puede mirar al otro desde ese lugar. A ver, si a mí me discriminan por ser gordita, yo si tengo un alumno gordito, no lo voy a discriminar, porque sé que va a sentir eso. A ver, y esto de la diversidad tiene que ver también con la hospitalidad, con esto del abrazo, de la contención, del abrazo simbólico, chicas, ¿eh? No es que vamos y los abrazamos, chicas y chicos, perdón. No es que los vamos y los abrazamos los chicos, sino del abrazo simbólico, esto de hacerlos sentir bien. Bien, gracias. Hay una docente que está, es muy lindo lo que dice. Me encantó, porque ella sigue, responde, va respondiendo, escucha y responde. Y está hermoso, porque a mí me sirve, porque en realidad está atenta y y está contando y está pensando, ¿no? Y esto tiene que pasarnos. Empezar a pensar qué nos pasa a nosotros con la. Ay, sí, sí, es cierto, hay muchas cuestiones, pero pongámonos a pensar. Tal vez nosotros tuvimos padres que nos ayudaron, familia que nos ayudó, pero pensemos en los chicos pobres ahora en este momento, los chicos que no tienen posibilidades de acceso a otro lugar que no sea la escuela, porque la escuela es contención y además tienen como una forma para comer, les sirve como una contención también nutricional. Pensemos en estos chicos que los padres sin trabajo, sin posibilidades, ¿cómo, ¿qué contención les puede dar? Seguramente nuestras familias hicieron que nosotros, como decía el profe, había que callarse, pero también estaba muy claro que había que estudiar. O sea, la única forma de salir de ese lugar para nosotros, para toda la generación mía, de ustedes, yo creo que salvo los más jovencitos pueden no haberlo vivido, la única forma de salir de situaciones X era estudiando. Entonces el estudio era para nosotros prioritario. Hoy en día la escuela está devaluada. Entonces los chicos se van. O sea, ante la menor presión los chicos abandonan. Entonces, y vamos a volver al tema porque en realidad ya lo van a empezar a ver con más detenimiento esto de las leyes, pero en realidad acá se plantea, cuando decimos educación para todos, cuando se plantea ese término, empieza a plantearse justamente el tema de la convivencia, de la feliz convivencia, de la convivencia amorosa de los distintos, de las diferencias, en donde estamos todos involucrados. Pasamos a la otra, Edgardo.
No sé si a ustedes les quedó claro todas estas palabras, porque las hemos ido mirando, las hemos ido analizando, pero no sé si les quedó claro. Entonces, y por eso yo hacía este ejercicio anterior. ¿Qué entendemos por diversidad? Todos entendemos lo mismo, hablamos de lo mismo. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de diversidad? ¿Quiénes son los diversos? Bueno, yo tengo para decirles que hay muchos diversos. Primero, podríamos empezar por una clasificación muy general, que son las diferencias culturales, sociales, diferencias de las diferencias sexuales, las diferencias, y fíjense qué amplio que es esto, porque por ejemplo en las diferencias sociales está implícito el tema de la drogadicción, del abuso, y eso también tiene que ver con la diversidad. O sea, los chicos abusados, los chicos que se drogan, esto también es lo diverso. Y ustedes saben que a mí me tocó hace poco tiempo en un instituto de acá de formación, donde me pidieron dos docentes que si podía dar justamente una charla sobre diversidad, porque tenían un grupo de alumnos muy diversos. Estos alumnos diversos eran chicos que tenían una vida bastante diferente a la que tienen los chicos normales. Y esto hago así porque normales entre comillas. Entonces trabajamos con estos chicos, trabajamos y ellos pudieron decir y pudieron sacar esto de decir, a nosotros nos discriminan por. Había una que tenía anteojos, había otra que era gordita, había otro, decían yo soy un tizón y me dicen en la cara que soy un tizón, pero no sus compañeros, el resto de los cursos. Entonces, fíjense, había otra chica que caminaba no sé cuántas cuadras para llegar y muchas veces llegaba transpirada, entonces le hacían sentir que ella era pobre, que era sucia, que no se lavaba. Todo este tipo de cuestiones son determinantes para ser una institución de acogida o una institución de exclusión, ¿sí? O los tenemos, o los atraemos y los contenemos a todos los alumnos, o directamente los expulsamos, porque en realidad, imagínense en un lugar, si yo no puedo, si yo no tengo los medios económicos para tomarme un colectivo, y me voy caminando, hago el esfuerzo de irme caminando y mis propios compañeros me dicen sucia, ¿cómo me puedo sentir? ¿Realmente me siento en condiciones de estar en una institución? Y yo decía, yo amo el invierno, profe, pero dura tan poco el invierno, que para mí es verano todo el año. Entonces mis compañeros me miran mal y yo me siento sola al final. O sea, cuando había actos, cuando había cosas así, ella se sentaba sola al final. Entonces, estas son las cuestiones que hay que empezar a mirar. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, hay también otras diferencias que hacen el tema de la gente del extranjero. En nuestra provincia hay un montón de gente de afuera. En nuestro país siempre fue de puertas abiertas. En nuestro país siempre fue el que abrió las puertas, los brazos y las puertas y le dio oportunidades a todos los extranjeros. ¿Qué hace la escuela? ¿Cómo podemos nosotros ver que ese chico que tiene diferente habla, o sea, que no habla bien el castellano, que tiene otras costumbres, cómo nos puede enriquecer a nosotros, cómo puede enriquecer y cómo le puede enseñar a nuestros alumnos sobre otras cosas, sobre su país, sobre otro continente, sobre formas de qué comen, cómo comen, tipos de alimentación, tipos de qué costumbres tienen, empezar a abrir el panorama para que nosotros podamos empezar a mirar. Y esto ocurre porque en realidad siempre tenemos la mirada puesta en el tema de lo diverso es la discapacidad.
todo el tiempo cuando se habla de diversidad en las diferentes instituciones, ahí nomás se cae en la discapacidad. Y esto es importante que ustedes puedan saberlo. Y dentro de la discapacidad, déjenme decirles, dentro de la escuela especial también hay diversidad. También hay diversidad, porque hay chicos que son hijos de profesionales y hay otros que son chicos de obreros. Porque hay chicos que tienen la posibilidad de tener todos los elementos para estudiar. Sí, tenés razón, es cierto eso, pero la escuela el chico pasa mucho tiempo en la escuela. Acuerdo totalmente, porque ahí dicen que hay que empezar, que también es reflejo de la sociedad, es cierto, pero empecemos por esta cuestión más chiquita que es la escuela. Empecemos a valorar la diversidad, a celebrar la diversidad, a decir que lo diverso es lo normal, lo diverso es lo real. Lo que no es real es lo homogéneo. Eso no es real, eso es una mentira, eso es una falacia. Esto de lo diverso, lo pueden ver en todo, chicas, lo pueden ver salgamos de la educación, vamos a la biodiversidad, o sea, todos los animales, las plantas, todo es diverso. Entonces, mucho más las personas. Ustedes fíjense, hay dos temas que nosotros los humanos no podemos conversar sin pelearnos, la religión y la política. ¿Por qué? Si yo puedo aceptar al judío, puedo aceptarlo al mormón, puedo aceptarlo porque no tiene nada que ver con la persona. Eso es lo que hay que empezar a mirar. Cuando a una persona discapacitada se la presenta, es ciega, ¿sí? Yo siempre digo, ¿por qué no decimos, se llama Juan? Y es ciego, fíjense cómo cambia. Si yo digo es ciego y yo digo es Juan, se llama Juan Manuel no sé cuánto, y es ciego. El hecho de presentarlo de esa manera ya cambia la mirada, cambia mi mirada y la mirada del otro. Y en la escuela especial también hay discriminación. También está está la diversidad presente. ¿Nosotros la reconocemos? Sería la pregunta. Por eso estos pequeños interrogantes. ¿Qué entendemos por diversidad? ¿Son todos diversos? ¿Todos hablamos de lo mismo cuando nos referimos a este término, cuando hablamos de diversidad? ¿Qué nos pasa cuando vemos un chico que es afeminado? Pensemos todos. Parece que viéramos al mismo demonio. Y en realidad se trata que estamos mirando su condición y no estamos mirando la persona. Lo que hay que mirar es la persona. ¿Quién es este niño que presenta estos rasgos? Esta persona que presenta estos rasgos. ¿Quién es? Juan, Pedro, Daniel, Manuel, ¿quién es? Pero antes lo tengo que conocer como persona. Tengo que presentarlo, tengo que asimilarlo, tengo que abrazar simbólicamente a esta persona para después darle todos los calificativos que quiera darle. Profe, por eso hay una cuestión importante también para destacar antes de que entremos ya en los últimos minutos de esta ponencia, es que el factor cultural que tenemos dentro del desarrollo cultural en realidad y el ideario que hay sobre la persona con discapacidad tiene mucho que ver en el proceso educativo. Porque si bien es cierto, todos formamos dentro del mismo sistema, nos hemos formado en la misma promoción, supongamos, no todos hemos podido asimilar las herramientas que se nos han brindado para poderlas poner en práctica. Y a partir de esto es que entra a jugar todo esto afectivo, lo empático, lo no, y los prejuicios propios que se ponen en juego durante todo el proceso, y que muchas veces, si no tenemos alguna compañera de esas compañeras bravas, picantes, que te dicen eso no va por ahí, esto no corresponde, se hace como una mala práctica, ¿no? Se sigue permitiendo. Me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta por el hecho de que
Estas malas prácticas llevan a que los procesos muchas veces sean incompletos o inadecuados. Perfecto. Y me das pie para introducir, porque yo no sabía que me había pasado tanto. Yo me apasiono con el tema de la diversidad y no mido los tiempos. Me das lugar a que la diversidad no solo es de los alumnos, la diversidad es de los docentes, la diversidad es de las instituciones, la diversidad también atraviesa a los directivos. Esto es en el ámbito escolar, atraviesa todo lo institucional. Maestranza, todos los administrativos, todo está la diversidad y está presente esto. A ver, un docente tiene que ver con la formación del docente, con la capacitación del docente, con esto de buscar e indagar sobre temas que le interesen. Y también tiene que ver con las escuelas, la historia de la escuela, el tema del lugar donde se encuentra, la población que recibe, también tiene que ver esto con la diversidad. No solamente tiene que ver con los alumnos, nosotros vemos la diversidad de los alumnos porque es lo que más nos cuesta asumir. Es lo que más es como que al niño lo vemos niño, pero no lo vemos con todas las características. No lo vemos con esto de que sabemos que a veces viene con zapatillas rotas, sabemos que no creo que haya eso, porque las madres siempre se esmeran para traer a sus hijitos limpios. Al menos eso era con bien, está bien, perfecto, sí. Pero Sí, estamos, es más tiene un eje básico, o sí. sea, que es uno de los 5 ejes, donde habla de esto de la diversidad y de la aceptación y de todas las herramientas que el alumno y los docentes deben tener. Bien. Que me meta tanto, pero esto tiene que ver también con el hecho de la formación que cada uno va adquiriendo y va instalándola en uno para poderlo entregarla o ser parte del proceso del otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso decía, la diversidad en los docentes, esto de quién se forma, quién sigue leyendo, quién sigue estudiando, quién sigue formándose. O sea, esto tiene que ver también. Y bueno, y esto, a ver, si yo me acuerdo que siempre planteábamos, yo estaba en otro equipo y siempre planteábamos, si un docente tiene un libro, compártalo, porque habrá otro que no puede comprarse, porque siempre decía la gente de Polimodal, en ese año, en esa época, ahora es secundaria, decía, no tengo plata para comprarme un libro. Bueno, pero compartan, esto es, la formación se comparte, hay jornadas institucionales para compartir lo que yo puedo saber más o lo que yo puedo saber menos. Y con respecto al tema de que decían que sí, que Nessie hay una, perfecto, pero lo llevamos a cabo, estamos hablando, estamos llevando a cabo todo esto que estamos recibiendo, lo estamos implementando con nuestros alumnos, lo estamos mirando en las escuelas comunes cuando nosotros vamos a integrar o a incluir un chico, estamos mirando esto, estamos poniendo en tela de juicio lo que están haciendo los docentes. Son todas preguntas que yo me hago. Yo no estoy cerca digamos, de las escuelas, soy equipo técnico, pero a través del asesoramiento que hice siempre al Tobar García y escuchando el tema de las prácticas, me puedo dar cuenta de algunas cuestiones y puedo vivenciarlo a través de las chicas. Fíjense, una de las cosas que se propone para poder pensar la diversidad, para poder dar respuesta a la diversidad, es esto de hacer la escuela funcional a todo lo que sea la diversidad. ¿De qué manera? Bueno, utilizando todos los espacios. Y me acordé de unas chicas de una práctica docente, 2 chicas que habían observado que 2 alumnitos de ella o 3 alumnos
no los tenía en cuenta el profesor, entonces les pidió que los sacaran y que le dieran, no me acuerdo de qué orientación, que les diera clase en otro lugar, y ellas observaron que a través de la cartelería los chicos aprendían, a través de ponerle incentivos los chicos se enganchaban, y también se habían dado cuenta de que las paredes del aula estaban inmaculadas, que no había un solo cartel, no había un solo afiche, no había nada que referencie que esa era una clase. Entonces, esto tiene que ver también con las estrategias, ¿no? Esto de decir, bueno, me sumo, por eso digo, la educación especial y la educación común no pueden estar separadas. No pueden estar separadas. Tienen que estar en un mismo lugar trabajando codo a codo. Por esto de las estrategias, Normita, ¿me vas a correr? No, quisiera que te quedaras una enormidad, porque me parece que la claridad por donde... Mire, ¿se puede sacar el barbijo? Se la escucha muy... Perdón, es que Disculpe. estoy en el instituto, mil disculpas. La claridad con la cual nos va llevando a reflexionar tiene la lógica de la interpelación, o sea, para nada la respuesta acertada, única, al modo de la receta, sino esa pregunta criteriosa que cada uno de los que estamos presentes puede ir haciendo permanentemente en cada uno de los ámbitos que nos encontramos, ¿sí? ¿Qué hago con esto de la diversidad? ¿Me sumo? No. ¿Qué puedo hacer yo desde mi rol? ¿Sí? ¿Qué puede la escuela hacer por los jóvenes que, bueno, que de repente no puedan subirse a este barco? ¿Qué hago yo como directivo, gestionando una institución también? En esto de entender que la diversidad también está entre los docentes, sí, esto es lo que me lleva. Y a la vez el tiempo me va siendo totalmente tan tirano y tan que creo que nos quedaría mucho tiempo más. Pero bueno, ¿qué te parece si pudiéramos como ir haciendo ese pequeño redondeo, dejar la puerta abierta y bueno, e ir cerrando porque este es el tiempo también pautado, ¿sí? Totalmente. A ver, yo dejé, por supuesto, mis pantallitas, hice dos nada más. Yo dejé unos casos para que los analicen con preguntas. Eso me gustaría que puedan llevárselo los docentes y que puedan leerlos, y ese sería el trabajo de reflexión. Y en todo caso, habría que retomar esas cuestiones y ver qué plantean, cómo ven esa fábula, ese comentario de un chico, esa carta, esas cuatro pantallitas, ver cómo ellos las interpretan y qué es lo que sienten al leerlas. Eso, y en realidad, a nosotros los chicos también nos ven como diversos. O sea, no hay ningún niño que no nos perciba como alguien que no tiene sus diferencias. Ellos ven las diferencias entre un docente y otro. Entonces, falta nuestra mirada hacia nuestros alumnos. ¿Qué nos pasa a nosotros con nuestros alumnos? En todos los niveles, ¿eh? En todos los niveles. Y eso sería todo. En realidad, creo que queda y sería bueno que las chicas de aulas heterogéneas lo pudieran tomar las estrategias, porque bueno, para no pasar por sobre de ellas, inclusive en aulas inclusivas, yo me paré un poco. eh, Diversidad da para mucho, mucho, mucho. Pero bueno, es cuestión de abrir una puerta, qué bonita tu nieta, y de abrirle una puerta y empezar a cuestionarse, ¿no? Por eso son preguntas, por eso todas son preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Desde dónde lo vemos? ¿Lo vemos realmente? ¿O somos unos pocos?
Nada más, eso sería todo. Y esas pantallitas para que los docentes puedan tenerlas. Bien, bien, vamos a tomar la propuesta que nos estás dejando para la continuidad del otro encuentro y vamos a volver a dialogar nuevamente contigo, estimada Silvia. Desde ya, el agradecimiento inmenso, inmenso. Acostumbramos a aplaudir también, ¿sí? Cuando se genera aprendizaje. Gracias a ustedes, gracias a los docentes que participaron, me encantó, me encantó. Es gente que tiene ganas de hablar y qué lindo sería poder hablar con ellos y poder profundizar. Me encantó. Gracias a ustedes, chicas. Para mí el Tobar está acá, en mi corazón. Muchas gracias. Les pedimos que no se retiren, que esperen 2 segundos, que el ingeniero Escobar tiene algunas cuestiones técnicas que informarles a todos los docentes. Antes que nos despidamos, por favor. Ingeniero. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, ya casi tarde. Yo quería comentarles rápidamente nomás algunas de las cuestiones que tienen que ver con la organización, para que todo sea más correcto y fluya de una manera más linda para todos. En primer momento, en el grupo que hemos armado de WhatsApp, vamos a poner únicamente, vamos a dar permisos para algunas intervenciones de vez en cuando, pero la mayoría de las cosas van a ser casi unidireccionales, ¿sí? O sea, los administradores o el equipo de asesoramiento van a poder poner mensajes, meter links, alguna información. No se va a poner archivos de contenido, ¿sí? No se va a poner archivo de contenido debido a que van a tener que ingresar. Yo ya les dejé en el grupo, les dejé un link al aula virtual, justamente porque el aula virtual va a ser de Classroom, va a ser el lugar donde va a estar toda la información. La licenciada Silvia Núñez recién tuvo un PowerPoint en presencia, pero también dejó otro archivo, que es el que hacía referencia al último, que va a estar puesto ahí en el aula virtual. Para que ustedes puedan bajarlo, verlo, tenerlo, copiarlo. Esa es información que va a estar siempre ahí en el aula virtual. Para aquellos que están formando parte del aula virtual del año pasado, esta es una nueva, no es la misma. Y en esta nueva no había nadie hasta el día de hoy, digamos, incluido, salvo una prueba que se hizo con una docente, pero el resto va a tener que hacer clic en ese link que yo les dejé en el grupo, que es del aula virtual. Tengan en cuenta que si ustedes están con una cuenta de correo electrónico activa y entran a Classroom con ese link, van a poder ver el aula virtual desde esa cuenta, no desde otra. Para que tengan en cuenta esto, porque si entran con un teléfono, pero en la máquina tienen otro email activado, van a tener que dar de alta el mail nuevo, del teléfono, en la computadora. Eso es para que no nos perdamos. Cualquier duda que tengan, que quieran hacer de tipo técnica, bueno, pueden hacerlo a cualquier persona del equipo, y si es técnica informática, al profe Walter, a mí, cualquiera de los dos, vamos a estar disponibles, pero vamos a poner un horario, debido a que la experiencia nos ha llevado que a veces domingo a la noche, sábado a la noche, la mayoría de los días, todo el tiempo, estamos recibiendo muchas preguntas, muchos cuestionamientos, y por ahí no podemos atender otras obligaciones que tenemos académicas. Entonces, para evitar ese problema, vamos a poner un horario que ya se lo vamos a publicar en el mismo chat de WhatsApp, ¿sí? Cualquier pregunta que quieran hacer por el aula de virtual, pueden hacerlo perfectamente, no hay ningún problema. Ustedes pueden entrar y en novedades indican cuál es el tema del que quieren tratar y ponen la pregunta. Porque trabajamos desde un aspecto. La pregunta de uno puede llegar a ser la pregunta que varios tienen. Entonces, si la ponen en un lugar público, más allá del, por ahí uno tiene vergüenza porque dice, pero esto es tan fácil. Bueno, pero en el momento que vos hacer la pregunta no lo sabes. Entonces no es tan fácil. Y esa duda no sos la única persona que lo tiene. Puede haber varias que lo tienen. Entonces esa respuesta que vamos a dar nosotros le va a servir a todos
Así que las preguntas háganlas así públicamente. Acá estamos todos para aprender, inclusive en la parte técnica, porque por más que tengamos experiencia en esto, siempre hay alguna alternativa nueva, algo nuevo que va apareciendo, y queremos que todos aprendamos todo, ¿sí? De esa forma vamos a hacer que la educación sea un poco también más igualitaria para todos, ¿sí? Bueno, entonces, dos cosas a tener en cuenta. Primero, los archivos de link de los próximos encuentros van a estar en el aula virtual, no se van a poner públicamente en el grupo. También los archivos que se vayan dando los capacitadores o los asesores van a estar puestos en el aula virtual. Cualquier comunicación, pregunta o duda pueden hacerla por el aula virtual sin ningún problema. Y el grupo de WhatsApp es únicamente para cuestiones administrativas y técnicas que sean de urgencia, porque tenemos muchos grupos. Aunque ustedes no crean, manejamos hasta 8 o 10 grupos a veces de aulas, de capacitaciones y cuestiones de todo tipo. Y la verdad que creo que vamos a tener que pedir unas vacaciones de 6 meses por lo menos. Bueno, los dejo, les doy un abrazo. Eso es todo por ahora. Cualquier inquietud. Lo último, Sí. antes que nos despidamos, hay profes que están pidiendo que se les reenvíe el link por el grupo porque lo han perdido. No sea un problema porque ya los vamos a repetir. Y cualquier cosa, estamos a disposición del instituto. Así, en el horario del instituto estamos desde 8 a 12 y de 17 a 21. Dentro de esos horarios, WhatsApp funciona y aula virtual lo mismo. Y si no, hasta el otro día, chicas, ¿sí? ¿Algo más, profe? ¿Dire? De mi parte, no. Un abrazo para todos. Gracias. Dire no tiene micrófono. El próximo encuentro será el 3 de septiembre a la misma hora, y todo lo que vaya quedando como duda, preguntas, aporte, lo hagan. Iremos buscando la forma para responderles. De mi parte, agradecer a este gran equipazo del instituto, que son los que soportan al modo de soporte esta cosa de decir rápido una reunión, contesten, escribo, ya ellos salen. Gracias, profe Claudia, profe Mariela, Walter, Nancy, Edgardo, que creo que le vamos a dar 3 meses de vacaciones. Este, y bueno, gracias indiscutiblemente a todo el equipo docente del interior. Gracias. Para nosotros es un gran gusto recibirlos y vamos a estar atentos, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, y nos vamos a volver a encontrar el 3 de septiembre. Gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Gracias a todos ustedes, chicas. Muchas gracias, Dire. Hasta Gracias. el 3. Gracias. Bueno, voy a apagar. Todavía.